Ya. Justo está sonando un auto, voy a cerrar la ventana. Ya, vamos a empezar a grabar en este día tan especial, que está el cumpleaños Vicente, para todas las personas que vean este video. Y vamos a empezar con la clase. Justo se metió ahora el Benjamín Carvalho después que le iba a preguntarle cómo le había ido en la prueba. Presentación con diapositiva, configuración, ahí, aceptar, listo. Estamos ready. Ah, lo que le iba a decir, lo de la casa de Bernarda Alba. Una cosa es tener una película inspirada, por ejemplo, en un libro o en una novela, y otra cosa es una obra teatral, ¿ya? El drama. Son cosas muy distintas, ¿ya? En una película que está basada en un libro siempre hay detalles, nunca está fiel a la novela, ya siempre falta, ya nunca es completa. No obstante, una obra teatral siempre es tal cual como está allí. No hay adaptaciones, porque las obras teatrales están hechas para que se actúen, ¿ya? Entonces son 100% verídicas. De este modo, no existe inconveniente si ustedes quisieran ver la obra teatral de la Casa Bernarda Alba, ¿ya? A partir de esto, vamos a continuar con nuestra clase, sería la clase como número 2 que tenemos de esta unidad que se llama Relaciones Humanas en el Teatro y la Literatura, ¿ya? Y vamos a partir con esto de los personajes en conflicto. La primera clase trabajamos con el concepto de tragedia, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar con el concepto de los personajes. Y por eso el objetivo de esta clase es analizar el conflicto presente en dos tragedias griegas. Y para eso vamos a recordar, ¿cierto? Como decíamos, la semana pasada vimos, ¿cierto? Que era la tragedia y es un subgénero de los textos dramáticos, ¿cierto? Tenemos el género dramático, ya como tal, que es el escrito de las obras teatrales, y de eso se desprende la tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? Y en esta clase vamos a trabajar la tragedia. Como dice aquí, es un subgénero de los textos dramáticos. En ella se presenta un episodio de la vida del protagonista, el cual se ve enfrentado a un destino irremediable, ¿cierto?, del que no puede escapar. ¿Cuáles son los personajes que están aquí? Hay personajes y acción, dice. Los personajes suelen ser individuos de elevada posición, ¿cierto?, como nobles o reyes. También tenemos semidioses que realizan una acción que transgrede el orden preestablecido, ¿cierto? Y ahí, sobre todo, por ejemplo, en Edipo Rey, ¿cierto? Los reyes y a los hijos de los reyes hicieron una acción, ¿cierto? Tratar de jugarle una mano, torcerle la mano al destino, por ejemplo, y por eso transgredieron el orden establecido. Y esto culmina, ¿cierto?, siempre con algún hecho fatal, como la muerte del protagonista o algún padecimiento que cargará por el resto de su vida, lo que ayudará a restablecer el orden de las cosas, ¿cierto? Y sobre todo como en Edipo, donde Edipo se quita los ojos, o Antígona se suicida, se ahorca, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo esto que culmina con algo fatal, un hecho en particular que es fatal. El conflicto dramático, que es muy parecido al conflicto narrativo, que es igual, ¿ya? Trata de que es un enfrentamiento entre dos personajes, ¿cierto? O fuerzas de oposición o fuerzas interior de una obra, ¿ya? En esas primero tenemos que identificar al protagonista y al antagonista. Y siempre decimos como, ¿qué quiere hacer el protagonista que el antagonista no lo deja? Y ese es el conflicto, ¿ya? Generalmente este choque se produce entre dos personajes que tienen propósitos y visiones diferentes frente a una misma situación, ¿ya? En algunos casos, el enfrentamiento se produce entre un personaje y una fuerza intangible, ¿ya? El antagonista a veces no necesariamente tiene que ser una persona, ¿ya? El antagonista puede ser una idea, ¿ya? O el destino, como por ejemplo en Edipo Rey,
¿cierto? El destino era el antagonista del protagonista. A veces es la sociedad o a veces hasta la propia interioridad del personaje. Él mismo no quiere dejarse hacer algo, ¿ya? Y ahí nace el conflicto. ¿Alguna pregunta respecto ahí a lo que llevamos del conflicto, personajes y acciones? ¿O todo bien? Sí, todo claro. Perfecto, dirigido. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a presentar el conflicto, qué personajes se oponen, ¿cierto? Qué fuerzas están en pugna, o por qué se enfrentan, o qué buscan conseguirse cada parte. Ya tenemos que identificar el protagonista y antagonista y cuál es su fuerza. Luego vamos a ver el desarrollo del conflicto y clímax. ¿Qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? ¿Qué hacen los personajes para que suceda esto? ¿Cuál es el momento decisivo en estos enfrentamientos? Y finalmente, el desenlace o resolución del conflicto. Vamos a identificar qué personaje o fuerza se impone sobre la otra, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene esto? Y para eso vamos a ver el siguiente video. Y en este video vamos a analizar lo que acabamos de decir, el protagonista, el antagonista, la fuerza en oposición, etc. No sé si necesariamente voy a poner pausar. Ya. ¿Qué les pareció la continuación de esta historia? ¿No entendió nada? Me ¿Cómo gustó. no? Es que todo el mundo se suicidó. Todos murieron, eso hay que entender. Es que no se me... El Joaquín, es que el Joaquín, como está en el norte, está de cumpleaños. Confuso le pareció al Daniel. Ya, a ver, vamos a ver cómo del comienzo, lo voy a poner como en silencio por aquí. Yo entendí algo. ¿Qué entendió? Ya, entendí que 2 hermanos murieron en la guerra. Bien. Exacto. Entonces, Creonte, que es el rey, ¿Sí? quiere enterrar a uno súper bien, con fiesta y honores para los dioses y todo eso. Y al otro, Ajá. no, lo quiere dejar ahí para que se lo coman los lobos, algo así. Exacto. Entonces la hermana de los hermanos le dice, no, entiérralo bien. Entonces dice, no, y le pide ayuda al pueblo y a otro chico para que lo ayude a enterrarlo, y dicen que no, entonces ella lo hace sola, entonces la descubren, Creonte la lleva al calabozo con su otra hermana, espera, se me olvidó. La lleva al calabozo con su hermana, y dice que la va a enterrar viva, porque Sí. porque la desobedeció. Y le Sí, dicen que en no, realidad pero no sí sé va. por qué nombra eso de enterrarla después. A ver. Bueno, voy a ponerlo como en voz baja, pero muy bien, Cristal. Como que básicamente está diciendo casi todo. De arte. Faltan En el como día un de hoy poquito de resumiremos detalle. la última Claro. parte de la teoría relación Antígona. Los hombres han muerto en batalla. Ya. Como dice aquí, Edipo, ¿cierto? Tuvo varios hijos con Yocasta, quedaron vivos, con la pena y el horror de lo que significaba ser hijos de Edipo y Yocasta. Horrible. Dios, siguieron ahí. Y resulta que, como dice acá, 2 hermanos se fueron a la guerra. Ahora, no me acuerdo qué hicieron, que por qué a uno lo enterran con honores y al otro no. A ver, dice, a ver, ¿cuáles son los nombres de esto? Bienvenidos a De Arte. En el ¿Por día qué de hoy, empezó de nuevo? Antígona. Comencemos. Eteocles han Aquí está. muerto. Los hermanos Polínices y Eteocles. Ahí está, Polínices y Eteocles. No me acuerdo qué hicieron, que por qué a uno lo entierran y al otro no lo quieren enterrar, ¿ya? Han muerto en batalla, como bien lo había predicho Edipo en la obra Antígona. Creonte, tío de Antígona, ahora es el nuevo rey de Tebas. Ya. Creonte decide que Eteocles... Y ojo, que Creonte era el que estaba en el libro, que era el tío o sea, el hermano de Yocasta, pues se convirtió en rey. ¿Cierto? Sí. Claro, ya, entonces como decía, no me acuerdo que hizo uno de ellos, pero la cosa es que a uno lo entierran con honores, máxima distinción y todas las cosas, pero al otro, no.
¿Y qué dicen? Que no, porque hay que enterrarlo afuera y que se lo coman los pájaros y que se pudra afuera de la ciudad. Horrible. Gracias, Naid. Sí, la Naid me dice que eran de diferentes bandos y que Polinices había traicionado a su padre. Claro, pues por traición le dijeron que tenía que morir afuera. Y ojo, en ese tiempo era como lo peor de lo peor que le podía suceder a alguien, es que le dijeran que se pudriera afuera y que no fuera enterrado, porque el hecho de enterrar a alguien era muy importante para la época, ¿ya? Ahora, igual en esta época, no sé si ustedes le dicen ya, por traición te vaya a morir, que te coman los pájaros y púdrete allá afuera. No, tampoco va a ser agradable para la familia. Ahora resulta que Antígona dice que no, po, como decía la Neid, perdón, como decía aquí la Cristal, nos decía, no, ¿cómo van a mi hermano? Lo van a dejar afuera que se pudra. Y ella pide ayuda, pero lo que pasa es que la Yocasta estaba, sí, pues muy patriotas Marlon, Morales. La Yocasta estaba pololeando con el hijo del rey, po. Se iban a casar. Entonces ahí había, por eso él no quiere matarla. Ya, entonces ella le pide ayuda y dice que no. Habían otras personas que también dicen que por favor que entierren a Polinices. Ah, perdón, sí, ¿cómo se llama? La Antígona, me enredo. La Antígona, la hermana era polola de un hijo del rey, ¿ya? Se iban a casar. Y la cosa es que, como dice acá, pide ayuda, pero no pasa nada. ¿Y qué dice el rey? El que ayude a, a darle un entierro como se debe a Polinices, lo voy a matar. O lo voy a enterrar vivo, pero va a pagar con las penas del infierno la cuestión. Y ahí empieza todo el asunto de que Antígona igual lo quiere enterrar y le dice a quién lo ayude y resulta que aparece el cuerpo enterrado y el rey se enoja producto de eso porque le pasaron a llevar sus órdenes, ¿cierto? Y no quiere castigar a la Antígona porque pucha, su hijo le está diciendo, pero papá, por favor, perdónenme, ¿cierto? Y ahí, como decía al final de esto, del texto, decía que, perdón, del video, que finalmente él la entierra viva, pero los dioses están en contra de eso porque ellos quieren que muera. Ya. Eso básicamente, todos mueren. En síntesis. Entonces, ¿qué personajes se oponen a partir de este análisis? Resumen de toda la novela de Antígona. ¿Cierto? Tafuneque de Marlon. Le pasaron a llevar su masculinidad al machito que está armando. Ya, pero ¿qué macho? ¿Cuál? ¿Cuáles son los personajes que se oponen? Creonte. Ya, está Creonte, que quiere dejar, ¿cierto?, el cuerpo de Polinices que se pudra afuera y se lo coman los pájaros. ¿Y quién se opone frente a eso? Antígona. Antígona. Sí, ahí va Antígona. Anaí. Porque Antígona no quiere que su hermano muera así, y producto de eso pasa todo lo demás. Entonces, acá vamos. ¿Qué personajes se oponen, cierto? Antígona y Creonte. ¿Por qué se enfrentan? Porque querían hacerle un entierro digno al chiquillo. Exacto, para hacerle un entierro digno a Chiquillo. ¿Y qué busca conseguir cada parte? ¿Qué busca conseguir Creonte? Creonte quiere que lo dejen afuera. ¿Ya? ¿Pero Que por no lo qué? entierren. ¿Por Porque qué? traición. Claro, es como un ejemplo igual como que se usa, así como ejemplo de que todo aquel que sea traicionado va a pagar así. ¿Y qué busca la Antígona? Bueno, enterrar, ¿cierto? Antígone, aquí dice, ¿qué personajes se oponen? Antígone y Creonte, porque se enfrentan por los funerales de los hermanos de Antígona, ¿cierto? ¿Y qué busca conseguir cada parte?
cumplir con las tradiciones de la época, básicamente, porque en realidad Creonte quiere decir su palabra, ¿cierto?, por la tradición y lo que ya dijo, mientras que Antígona no quiere, ¿cierto?, que él esté sin los respectivos funerales, por su tradición. Ya, ahora sí, desarrollo del conflicto y clímax. ¿Qué hace cada fuerza para lograr su objetivo? ¿Qué hace Creonte para, por ejemplo, para lograr su objetivo? ¿Qué hace? ¿Qué es La persona que ayude a enterrar a la persona que murió, no me acuerdo ya el nombre, Polinices. iba a morir. Más encima estos nombres que... Como que los amenaza. Eso es cierto, como una amenaza. Y aparte pone ¿cómo se llama? Unos guardias para que estén ahí afuera y como cuidando el cuerpo que nadie lo entierre. Ya, él hace lo suyo. ¿Y la Antígona qué hace para poder enterrar a su hermano? Como que al principio como que pide ayuda para hacerlo al pueblo ¿Sí? y a otro señor. Y después como que decidió entierrar a ella al final. Claro, como después como que se da por vencida, después ella misma lo termina haciendo. Ya, vamos a ver, dice Antígona decide enterrar a su hermano, Creonte decide darle el peor castigo de la época, de no darle un funeral, ¿cierto? Y tampoco le dan un funeral a la Antígona, imagínense, pues, con ese suegro, cuidado, cuidado Vidal con ese suegro. Y finalmente en el desenlace dice, ¿qué personaje o fuerza se impone sobre la otra? ¿Quién gana aquí? ¿Qué fuerza se impone? ¿Antígona o Creonte? Antígonas. ¿Antígona? Creonte. Yo no alcancé a ver la parte del film. O sea, lo que pasa es que los dioses como que le dicen Sí, a pues, Creonte, como, esto te va a pasar si haces esto, y él lo hace igual y se le muere el hijo y se le claro, muere el otro y el otro se suicida y él porque está como, no, todo es mi culpa. en realidad después que Matt, pucha, él dijo, él da su palabra, pues dice, el que lo haga tiene que morir. Entonces, ¿qué le pasa? Él no cumple su propia palabra porque no quiere no quiere matar a la Antígona y decide, ya mejor no la mato, la entierro viva. Mejor, es más sano. Entonces, como que dice eso, ¿cierto? Y producto de no haberle hecho caso a su propia palabra, haberse retractado, empiezan, ¿cierto? Como todo esta, de nuevo, castigos de los dioses. ¿Ya? Y finalmente Antígona muere. Y bueno, mueren todos. Pero tampoco menciona que después de la muerte. No, no nombran a nadie. ¿Usted leyó ese libro, Anaí? Está experta en Antígona. Algo. Sí, yo tengo lucidez de Antígona, pero no de Electra. Esa sí que nunca lo he leído ni visto. Ya, dice acá. Entonces, esto sería como el cuadro del conflicto dramático que tenemos acá. Dice, primero, Antígona, ¿cierto? Representa, por ejemplo, las leyes divinas, ¿cierto? Porque ella quiere darle ¿cómo se llama? Un entierro digno de parte de las tradiciones, ¿cierto? De la época. Mientras que Creonte quiere dar validez a su palabra, ¿ya? En cuanto a las leyes civiles. Y luego, por eso dice, el conflicto en realidad de la obra es ser fiel a las leyes humanas o a las divinas. Entonces Antígona decide seguir el rito sagrado y sepultar a su hermano Polinices para que su alma llegue al Hades. Por eso transgrede las leyes de la ciudad e incumple la orden de Creonte. Claro, porque en realidad, básicamente para la época, ¿cierto? Si no tenía un funeral digno, jamás iba a llegar al Hades, iba a quedar como ahí. ¿Ya? Y Creontes considera cierto que Polinices lo traicionó y traicionó a Tebas.
por lo que decreta que su cuerpo no sea enterrado y condena a muerte a quienes transgredan la ley. Y ahí empieza el conflicto dramático. Ese es nuestro quiebre, nuestra fuerza en oposición. ¿Y leyó Electra completo también, Anal? Yo igual creo que tengo la trilogía y solo leí Edipo. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? Yo me leí Edipo Rey cuando iba en la básica. En octavo, yo creo. Alto trauma. Alto trauma. Igual que nosotros con la Ilíada. La Ilíada, ¿quién da a leer la Ilíada? Muy larga, ni yo la he leído. Pero creo que la tengo. Me la compré en la Copeco. Pero creo. Ah, en oferta. ¿Y cuántas Creo que páginas tiene? al La principio de la Ilíada idea yo no de entendía nada. 400. 500 páginas. Tiene caleta, sí. Sí. A mí igual me hicieron leerla, pero así solamente extractos de la Odisea y de la Ilíada. En octavo le hicieron Ya. el... Ya. Sí, porque Pero no creo que la las hayan primera hecho todas unidad se completas. llama... tienen que leer, ¿cómo se llama? Epopeyas. Y hicieron una como de 181 páginas nomás. No tan larga. Ah, sí, igual era cortita. Sí, y hay Aunque no, yo me ediciones de acuerdo bolsillo. que vi un video para hacer el trabajo nomás. Ah, ya hicieron trabajo aparte. Sí, era un Wikirin. Ah, ya. No, yo no la he leído aún. Como que no he leído muchas, ¿cómo se llama? Epopeyas, porque son epopeyas. Yo al principio de la idea como que no entendía nada. Y después al principio estaba como, no, me mataron a mi personaje favorito. Nada, tampoco lo sufrí tanto. No, no lo sufrí nada, pero fue justo. Es lo que tengo que decir de esa muerte. Sí, no. La característica de la epopeya es que son relatos demasiado extensos, ¿cierto? Mucho personaje, se ve mucho el contexto histórico. Ya cuando yo leí la Ilíada las primeras veces no la entendí, entonces por eso que después vi videos donde hablaban sobre la Es historia para mejor. entender algo de lo que pasaba. Sí, muy bien. Con las páginas como que se iba empezando a entender algo, porque al principio estaba como, ¿sí? Sí, yo a veces también suelo, sobre todo en esos libros que comienza cuando la acción ya está. Ya como que ya todo está pasando y uno empieza a leer. No es como esos libros que empiezan, había una vez y empiezan de cero y nos cuentan todo, que es distinto cuando ya la cosa va con todo ahí. Y eso también hace que me enrede un poco. Entonces me tengo que ir a leo análisis, como del libro, análisis literario. Y leo eso y después leo el libro a veces. Como la Odisea que termina cuando termina la guerra de Troya. Oh, qué película más buena. Y por eso me dice que es un experto en epopeyas. Sí, mi mamá siempre me hacía ver la película, era buena. Oye, ni eso, cada vez que he intentado verla me quedo dormida. Como hasta Gladiador. Troya, Troya, la Sí, de Brad Pitt. No, profe, sí. ¿qué le pasa? Muy Y yo, buena, Yo muy buena. empecé a ver esa película, pero no la terminé. No sé por qué. y son tan largas. Dura Tampoco como la he 3 visto. horas. Sí, ya me acordé cuando mi hermanito de segundo básico le hicieron ver 300. Esa sí he visto. Pero ¿de qué año, en qué curso? Segundo básico. No, es muy cochina. Muy cochina esa película. Pero creo que la tengo hasta en un Eso es pendrive y no la he visto. legalmente imposible. No, no se puede. Es muy cochina y muy violenta. Ya, tarea para la casa. Porque en realidad después tenemos consejos. ¿Se acuerdan que tenemos consejos de curso? Ya, tarea para la casa, dice, tarea número 1, unidad 3, van a realizar una guía que se llama Analizando tragedias griegas. Y para eso van a identificar el conflicto dramático de una tragedia que se llama Medea, de Eurípides. ¿Ya? Y va a ser con fecha de entrega hasta la próxima semana, viernes 30 de octubre. Probablemente yo creo que la vamos a analizar
el viernes, juntos como hermanos, ¿ya? Qué flojera, ya, pero probablemente la analizamos juntos. ¿Para este viernes? No, pues fecha de entrega, ay, para este viernes dice aquí. No, yo les doy una semana, hasta el martes 5. Ahí dice 3/10, o sea, como el próximo mes. Sí. No, pues vamos a Otra dejarla semana sería. martes 5. Martes 5 de octubre. Ya se acaba el mes. Ya queda nada. Ya, eso, y reflexionemos. Dice, ¿cuál crees que era el rol de la mujer en la antigua Grecia? Ustedes, para finalizar, a partir de lo que acabamos de ver, porque teníamos una protagonista mujer. A partir de todas las películas que se han visto y todas las epopeyas que se leyeron, y lo que acabamos de ver, ¿cuál creen que era el rol de la mujer en la antigua Grecia? No sé, no sé. ¿Y no se le ocurre? ¿Qué habría hecho? ¿Qué decían las mujeres? Ya me dice Creo la que va a sonar Nair, muy machista. usted Lo dice, digo. va a sonar machista. Va a sonar muy machista si lo Ya, digo. dígalo, Pero- continúe. Está ¿Me da libre. permiso usted? ¿Me da permiso? Dígalo. Usted es mujer, ¿me da permiso? Ya. Hablando en contexto histórico, era como solamente cuidar a los niños y tener relación. Y listo. Exacto, tenía como, ¿cierto? Muy bien, Marlon. Era una, como usted dice, partiendo, era una sociedad muy machista, ¿cierto? Y como dice acá, justo me había puesto la Naif, obedecer a su marido, es decir, sería como la dueña de casa, así que le cocina al esposo. La Sofía me dice, era como que se sentía, claro, como estar en el hogar y la familia, hacer las tareas de la casa, dice Joaquín, conceder un hijo normal y saludable sin ninguna deformación o sería asesinado. Ah, muy 300, muy espartano en Ticheo me dice. ¿Cierto? Los espartanos como que no, si tenían un hijo que no venía saludable, lo tiraban del cerro. Ya, sí, tiene que ver eso, con un rol muy machista, ¿cierto? Que está en esta sociedad de Grecia partiendo con que, por ejemplo, las mujeres estaban solamente, por ejemplo, ni siquiera, recuerden que en Grecia comienza esto de la democracia, pero solamente eso, todos los pensadores que tenemos de Grecia son hombres. La mujer no se le consideraba como pensadora, no se le consideraba ningún otro rol más que es casarse, como decía el Marlon, tener hijos, ¿cierto? Claro, y como dice, para reproducirse y estar en la casa. Y aquí dice, ¿ustedes creen, a partir de lo que acabamos de ver del video de Antígona, ella es una mujer griega de Tomilón? Sí, Sofía, y me dice la Sofía, eran como casi esclavas. Claro, pero eran como esclavas, pero sin un nombre de esclava. Es un eufemismo esa cuestión. ¿Qué creen ustedes si Antígona se contradice con ese rol? No, es cierto, ahí la Naí me pone la Antígona era como una rebelde, pero entre comillas, dentro de, ¿cierto? Sí, pues Renato tiene que estar. Ya, y eso, entonces lo vamos a dejar hasta ahí, les voy a subir el PowerPoint y vamos a activar la actividad para que podamos revisarla. Yo creo que probablemente el viernes la analicemos junto con... Entonces, en un ratito les mando el link del consejo de curso para que trabajemos un ratito. Ah, pero Renato, ¿cuánto se va a demorar ir a comprar? Ya. Ya, y nos vemos. Ya voy a dejar la tarea, la voy a subir pronto y esta semana sí o sí
tengo ya los comentarios literarios revisados, ¿ya? ¿Qué? Que estén bien, nos vemos al tiro, ¿ya? Chau, chau. Chao, chao. Profe. Chau, 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 chau.